El próximo 20 de agosto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dará a conocer la lista de empresas que tendrán derecho a la explotación no convencional de hidrocarburos en todo el país. El anuncio pues incluirá también al departamento del Huila con 13 municipios del centro y sur del Huila. Ahora bien, para que nos pongamos en contexto, les trataré de explicar qué es el método fracking. Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones rocosas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking, ya se saca petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave: la presión. El petróleo es un fluido que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad, es como si estuviéramos destapando una gaseosa que estuviese agitada. Así también el petróleo quiere salir hacia la superficie porque la presión la empuja a salir por la tubería. Pero todo esto depende de que exista un camino hacia la tubería, es decir, que las rocas que almacenan el petróleo estén conectadas entre sí por grietas. Si no hay conexión entre la tubería es inútil y el petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para poder crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo hidráulico es el agua que se utiliza a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar donde está el petróleo hay que perforar una profundidad de 2 kilómetros o a veces más y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y el agua que se inyecta a medida de que va avanzando pierde presión. La solución técnica de este problema ha sido mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería, y así se combate la fricción que le quita presión al chorro. Pero ese cóctel es para el medio ambiente y por eso el fracking es tan peligroso para todos nosotros. Pues básicamente en esta práctica se estaría contaminando grandes cantidades de agua para romper las rocas, y buena parte del agua contaminada que introducen se devuelve a la superficie más contaminada aún, porque esas rocas tienen metales pesados y materiales radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable, es decir, esa agüita se perdió y para siempre. Lo usual es que entierren el agua profundo, pero hay un problema, o más bien varios. Pues resulta que en el subsuelo hay varias reservas de agua potable, y si llegase a mezclarse con el agua sucia, el fracking, tendríamos un grave desastre ecológico. Los riesgos ambientales son contaminación, pérdida de agua potable. Las sustancias químicas son tóxicas, cancerígenas, y entre un 15 y un 80% de los fluidos que se inyectan regresa a la superficie como agua de retorno. Entonces, ¿esto verdaderamente vale la pena?